La jarra de barro con mosto agrio dejó un círculo oscuro sobre la mesa de la sala de escritura, donde se cosían con hilo grueso copias de documentos judiciales con anotaciones en negrita en los márgenes. Olía a pergamino húmedo, humo de lámpara y lana mojada del impermeable que acababa de quitarse el policía. En la hoja superior se adivinaba la palabra decoro. Debajo seguían las fórmulas habituales sobre la modestia y el orden natural, y junto a ellas había una tira con los gastos de la guardia y la hoguera oficial. Entre estas palabras y cifras, escritas en letra de imprenta, se cerraba el caso. El cuerpo se convertía en prueba, la tela en argumento, los cordones en prueba de rebeldía. Una voz masculina saluda a los espectadores. Les pide que escriban brevemente en los comentarios desde qué lugares están viendo el vídeo y si han encontrado en su entorno historias en las que las normas de decoro se utilizaban como medio de presión. Dice que esas notas ayudan a distinguir el mito del papel y desea una atención tranquila y una agradable escucha. El comentarista de los actos judiciales, un clérigo adulto de ojos cansados y letra firme, extendía ante sí copias de las actas del proceso que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XV bajo el dominio de la Unión Anglo-Borgoñona. No le interesaban las leyendas, le interesaba la mecánica. ¿Qué preguntas se planteaban? ¿En qué orden? ¿Qué temas perseguían con obstinación las oficinas? Anotaba en los márgenes cada vez que se hablaba de ropa: túnica, jubón, corte masculino, cordones por dentro, cinturones por encima y por debajo de la capa, hebillas que impedían quitarse la ropa sin el consentimiento del propietario. Señalaba que en los campamentos y en los caminos, los guerreros adultos y los mensajeros llevaban ese sistema para protegerse por la noche de la violencia y los robos. Lo que para el camino era una medida de seguridad, para el tribunal se convertía en una violación de los roles. En las plazas se leían extractos sobre las buenas costumbres, como si se tratara de salvar la moral. El comentarista examinaba la secuencia de los protocolos y veía cómo la norma cotidiana encajaba con los intereses de los gobernantes. Los anglosajones no necesitaban la verdad de la tela, sino un puente comprensible para la multitud hacia la acusación. Con flechas relacionaba las preguntas sobre el corte con los puntos sobre la obediencia a la Iglesia, las líneas sobre la modestia con la exigencia de reconocer la legalidad del poder que se sentaba en la ciudad ocupada. Así, el lenguaje cotidiano se unía al teológico, y en su unión nacía un gancho conveniente. Violar las normas de decoro significaba ser obstinada. Ser obstinada significaba oponerse a las instrucciones. Oponerse significaba caer en la herejía. El ritmo se repetía de una hoja a otra. Tan pronto como se fijaba el corte masculino, unas páginas más adelante, comenzaba el intento de cementar la obstinación. Luego, se cuestionaba cuidadosamente la pureza de las visiones, tras lo cual se abría el camino para acusar de desobediencia a la autoridad eclesiástica. El comentarista ponía la trampa. La ropa se convertía en una prueba de obediencia. Esta prueba era más eficaz que la discusión sobre los dogmas, porque golpeaba lo más visible, el cuerpo y la vida cotidiana. La multitud entendía la ropa más rápido que los juramentos de vasallaje o los tratados. Mientras tanto, los cuadernos médicos de la ciudad, que rara vez se citan en las leyendas, mostraban otra faceta de la realidad. Los adultos en las celdas sufrían en invierno de congelaciones, úlceras por presión y abscesos, y en verano de erupciones cutáneas y fiebres intensas. La ropa de corte masculino con cordones internos, si no se quitaba por la noche, reducía el riesgo de violencia y permitía sujetar las fundas y el cinturón. Los documentos judiciales casi no lo mencionaban directamente, pero en comentarios indirectos sobre los cinturones y los cordones,
se traslucía la preocupación por la protección física, convertida en acusación. El comentarista anotaba en los márgenes que lo que el tribunal calificaba de indecencia, en el campo se consideraba una precaución razonable. Comparaba las fechas de las sesiones, escritas en letra de imprenta, con las semanas turbulentas en las que las autoridades de ocupación necesitaban un ejemplo espectacular. Precisamente en esas semanas, las cuestiones relacionadas con la vestimenta se volvían obsesivas y los pasajes moralizantes se alargaban para que pudieran leerse fácilmente en los templos y las puertas. Así, los puntos morales se convertían en trampas para la herejía. Si aceptabas el cambio de vestido impuesto, reconocían el trato y más tarde lo calificaban de inestabilidad. Si te negabas, registraban tu obstinación y te acusaban de herejía. En ambos casos, el instrumento cumplía una orden política. La multitud exigía un ejemplo, y el ejemplo se componía de detalles que eran fáciles de señalar: cordones mal atados, hebillas ajenas, cinturones en lugares inesperados. Una leyenda memorable dirá más tarde que se juzgaba por libertinaje, porque así era más fácil transmitir la historia en el hogar. El papel mostraba otra cosa. Se trataba de un proceso político en el que se utilizaba la modestia como palanca. El comentarista anotaba cuidadosamente los gastos de los guardias, la leña y los trabajos de carpintería para los cadalzos, y señalaba cómo se pagaban los servicios religiosos y los impuestos municipales con los mismos bolsillos. La ejecución era una organización del trabajo y los gastos, y requería una justificación que fuera comprensible para la plaza. La multitud no escucha bien las disputas sobre el derecho a la corona, pero escucha con atención las disputas sobre los vestidos. Al mismo tiempo, en los propios actos se colaban tímidos intentos de algunos clérigos adultos de volver la conversación a la teología. Parecían breves digresiones que se estrellaban contra la creciente necesidad de un ejemplo. El comentarista señaló esta asimetría como el punto principal. Las sesiones no buscaban la salvación espiritual, sino un lenguaje con el que decirle a la multitud que el enemigo estaba violando el orden natural. Cuando el argumento era la tela, no hacía falta dar muchas explicaciones. En el borde de la mesa yacían copias de una rehabilitación posterior, en la que los legados adultos reconocían los errores del procedimiento y señalaban la coacción a través de la ropa. Allí ya se percibía la diferencia entre la medida de seguridad y la culpa moral inventada. El comentarista señalaba: el mito asegura que fue juzgada por libertinaje. El documento muestra que fue juzgada por política, donde la modestia se convirtió en una red de trampas. Recopilaba material para un futuro folleto sobre cómo la ropa y el poder se entrelazan en un candado que es más fácil de mostrar al pueblo que explicar la ley y los juramentos. Solo le quedaba unir en un solo nudo las lecturas públicas sobre las conveniencias, el ritmo de los interrogatorios, las condiciones obsesivas sobre el cambio de vestido y las líneas económicas sobre los gastos. De estos fragmentos secos surgía un cuadro inquietante: el cuerpo como un cartel, la ropa como la firma del poder y el tribunal como una imprenta que multiplicaba el significado deseado hasta que se convertía en el único audible en la plaza. El comentarista colocó junto a él varias copias en gris con anotaciones sobre cómo se elaboraban las preguntas a la acusada. La lista no era un interrogatorio libre, sino un conjunto de artículos en los que los temas cotidianos se repetían con obsesiva precisión. Estableció paralelismos con las cartas de la administración anglo-borgoñona, en las que los cancilleres adultos recordaban la necesidad de impedir el fortalecimiento de los símbolos del bando contrario. En esas cartas se hablaba del orden en las ciudades y de que las figuras rebeldes destruían la paz social.
En las actas del tribunal se desarrollaba lo mismo a través de la tela y los cinturones. El resultado era una arquitectura especular. En el documento político se exigía destruir la imagen. En el judicial se convertía la ropa cotidiana en una marca de voluntad peligrosa. El comentarista señaló que la coincidencia no era casual, ya que el proceso judicial estaba controlado por personas dependientes del poder anglo-borgoñón y que necesitaban un proceso comprensible para la plaza. Para comprobar la hipótesis, cotejó la secuencia de las sesiones con los movimientos de las tropas y las noticias sobre las pretensiones reales. En las semanas en que la parte anglo-borgoñona reforzaba su línea, aumentaba la presión sobre los puntos morales en los interrogatorios. Exigían reconocer el corte indecente, exigían renunciar a él, proponían volver a la ropa habitual como condición para obtener el favor. Allí, donde los intereses políticos eran más moderados, la presión disminuía. Lo describió como una curva en la que las olas de la política empujaban las olas de las preguntas moralizantes. Al mismo tiempo, señaló que la comisión rara vez pasaba a temas teológicos complejos sin un roce previo a través de la tela. Primero, exigían que se definiera el papel, luego que se demostrara la obediencia y por último, que se confirmara la pureza de las visiones. La lógica era procedimental, la ropa como entrada a una máquina de la que se sale ya marcado. Le interesaba especialmente el motivo recurrente de las condiciones. En los materiales aparecían notas sobre el hecho de que a la mujer adulta acusada se le ofrecía un cambio de ropa como señal de sumisión, y de su respuesta dependía el siguiente paso. Si aceptaba, significaba que dudaba. Si no aceptaba, significaba que se obstinaba. En ambos casos, el protocolo obtenía material. El comentarista escribió en los márgenes: el punto moral funciona como un mecanismo entre bastidores para la herejía. Así, el simbolismo cotidiano de la ropa se convertía en la llave que abría la puerta a una acusación mayor. La técnica también era conveniente para la multitud. Es más fácil hablar de la tela que de las sutilezas del poder de la curia de Rouen y los derechos soberanos de los pretendientes. Entretanto, levantaba los registros de gastos. El dinero para la leña, las cuerdas, el patíbulo, el pago a los carpinteros, la guardia reforzada y la comida de los guardias. Todo ello procedía de las arcas, donde se reunían los impuestos municipales y los pagos de la administración. La ejecución requería no solo una decisión, sino también una gestión económica. La gestión requería previsibilidad. La previsibilidad se garantizaba con un sermón claro, en el que la modestia servía de tornillo. El comentarista evitaba las palabras altisonantes en sus notas, pero registraba con calma la coincidencia. En los mismos días en que en los protocolos aumentaba la presión sobre el corte masculino, en las listas de pedidos de carpinteros y guardias aparecían entregas aceleradas. Esto no significaba que el resultado estuviera predeterminado hasta la última línea, pero indicaba que la máquina de la ejecución no se ponía en marcha por sí sola, sino en combinación con la narrativa de las conveniencias. Analizó las menciones médicas, que no se parecían en nada a leyendas. Los presos adultos pedían tela extra durante los meses fríos para protegerse el cuerpo y se movían en celdas estrechas entre paja, donde proliferaban las enfermedades. La ropa, cosida según el modelo masculino, con cordones internos y cinturón, impedía que se quitara sin autorización durante la noche. Estas detalladas estrategias de seguridad cotidianas no eran un secreto para los guardias y los clérigos, pero en los interrogatorios adquirían otro significado. Cada énfasis en el corte masculino se interpretaba como orgullo y tentación. El comentarista dejaba una breve nota al margen.
La medida de seguridad se considera una señal de vicio. Sus notas sobre la multitud no eran menos sobrias. En la ciudad, los hombres y mujeres adultos estaban acostumbrados a los espectáculos en los que el culpable se convertía en ejemplo. Las personas que recibían poco pan y muchos rumores aceptaban más fácilmente la ejecución mediante un esquema sencillo. Hay una infracción, hay obstinación, hay purificación de la ciudad. Para cuando los rumores sobre la ropa incorrecta se extendieron por los bancos, la discusión sobre los derechos vasallos ya se consideraba aburrida. El comentarista señaló cómo el proceso empujaba conscientemente hacia este desenlace. Se leían extractos sobre las buenas costumbres, se insinuaban los roles naturales, se trazaba una línea divisoria entre los que eran recatados y los que eran provocadores. A medida que la multitud se preparaba, el mecanismo legal se aceleraba. Luego, en los actos, surgió un episodio con una nueva dosis de presión. Se proponía la renuncia a lo masculino como condición para obtener clemencia. El comentarista reconstruyó cuidadosamente cómo se incorporaba esta condición en los procedimientos. Los protocolos registraban cada negativa y cada vacilación de los testigos adultos, para luego relacionarlo con la obstinación. Recordó técnicas similares de los procesos urbanos contra aquellos que se consideraban librepensadores. Allí también se empezaba con lo cotidiano, una canción indecente o un gesto inapropiado, y se terminaba con lo político. El nexo común era la modestia, convertida en instrumento administrativo. Sus comparaciones con las cartas de los teólogos universitarios mostraban otra capa. Allí, donde los eruditos discutían sobre el orden y las diferencias de clase, los registros judiciales ponían al lado cinturones y hebillas. Se formaba un puente entre las abstracciones y los detalles artesanales de la ropa. A través de este puente, se trasladaba la acusación del ámbito de la desconfianza política al ámbito del peligro religioso. Como resultado, cualquier intento de defender el aspecto práctico de la elección de la ropa se declaraba secundario o sospechoso. El comentarista señalaba: la recalificación de lo cotidiano en teología. Mientras tanto, en la ciudad crecía la exigencia de ejemplo. Los guardias hacían sus rondas, los carpinteros preparaban las construcciones, los predicadores repetían la terminología de los protocolos en sus instrucciones. El comentarista no buscaba en ello nada místico. Veía la armonización de las instituciones. Allí, donde el proceso tenía posibilidades de prolongarse en una disputa dogmática, el aspecto cotidiano aceleraba el curso. El cuerpo vestido, de forma inadecuada, se convertía en un indicador conveniente de herejía para el público no iniciado. Era el lenguaje de los carteles, no el de los tratados. En sus notas privadas, anotó un matiz importante. Cuando una mujer adulta acusada, aislada y vulnerable, elegía ropa que la protegiera de la violencia y la humillación pública, esa elección se elevaba penalmente a la categoría de obstinación. La técnica permitía no discutir la seguridad real, sino discutir la apariencia de obediencia. Allí, donde gobernaban personas con uniformes y sotanas, la apariencia se consideraba suficiente. Lo subrayó con una doble línea y añadió: aquí no se tocan los dogmas, aquí se toca la tela. Al final de esta parte, su tabla parecía un collage cosido. Artículos de interrogatorios con énfasis en el corte, cartas de la administración con llamamientos al orden, informes económicos que se acumulaban antes de los días de ejecución, registros médicos sobre las consecuencias para los presos adultos, y debajo de todo ello, el ritmo de la multitud que esperaba una imagen simple. De todo ello, se desprendía una conclusión que no estaba destinada a las leyendas bonitas,
pero que era adecuada para el folleto que iba a publicar más tarde. La controversia sobre la ropa no era una cuestión de ética, sino de gestión. La modestia se convirtió en un engranaje de la máquina, y la máquina servía a un objetivo político. Y si no se separa el mito de la depravación del papel de las reuniones, será imposible entender por qué algunos días se tejían frases sobre la misericordia y otros se pedía más leña. El comentarista volvió al punto más controvertido: el protocolo sobre el retorno al vestido femenino y el posterior incumplimiento de la promesa. Presentó 3 copias del mismo episodio, comparando las fórmulas y el orden de las palabras. En unas listas predominaba el léxico canónico sobre la sumisión. En otras, las anotaciones administrativas sobre la entrega de ropa y el ajuste de los cinturones. No le interesaba el argumento de la leyenda, sino el lugar donde un objeto cotidiano se convertía en una palanca jurídica. Señaló que la promesa en el asunto de la ropa se creaba de manera procedimental. Primero, a la prisionera adulta, agotada por la cámara y el miedo, se le ofrecía como un favor la oportunidad de volver a un determinado corte. Luego, se registraba este paso como consentimiento y a continuación, ante el primer fallo de la guardia o provocación, se anotaba el retorno a lo masculino como prueba de obstinación. Así, se construía un puente formal entre la tela y la acusación de herejía sin discusión teológica. En el cuaderno del comentarista aparecía la fórmula: punto moral, condición, fijación, recalificación como herejía. Lo comparó con el régimen de las cámaras. Las notas médicas y las listas de la prisión, escritas con la letra seca de los funcionarios adultos, hablaban de registros nocturnos, cambios de guardia, hacinamiento y la amenaza constante de acoso. El cierre interno y el cinturón, de corte masculino, no eran una cuestión de estética, sino un candado contra las manos. Lo que la investigación calificaba de rebeldía, la práctica carcelaria lo consideraba una simple protección del cuerpo adulto. El comentarista señaló un indicador. En los días en que los administradores de la prisión cambiaban de guardia, aparecían con mayor frecuencia registros sobre el retorno a lo masculino, y a continuación, brotes de pasajes moralizantes en los protocolos. Su conclusión no tenía nada de heroico. La vulnerabilidad humana se convertía en el motor de la trampa legal. El contexto político hacía que esta trampa fuera aún más eficaz. Los intereses anglo-borgoñones exigían un ejemplo convincente que pudiera transmitirse al mercado y a la parroquia. El comentarista señaló cómo los sermones se sincronizaban con las sesiones. En los días en que el tribunal se acercaba a la constatación de la obstinación a través de la vestimenta, en los púlpitos se explicaban los roles naturales y la modestia como medida de la obediencia. Para la multitud, cansada de las campañas y los costosos tributos, esta línea era comprensible. Violar las normas de decoro significaba ser obstinado. Ser obstinado significaba herejía. Y herejía significaba purificar la ciudad con fuego. No necesitaba dramatizar para ver cómo el lenguaje de la moral cotidiana ocultaba cuestiones jurídicas complejas. En ese momento, el cuerpo como prueba dejaba de ser una metáfora para convertirse en una tecnología de persuasión pública. Analizaba las cartas de los teólogos universitarios, en las que los eruditos adultos proponían sutiles distinciones entre estados y roles, y de repente veía cómo en los documentos judiciales, junto a estas abstracciones, yacían correas, hebillas y patrones. Esta vecindad no era casual. Cuanto más larga era la explicación teológica, más fácil era perder a la multitud. Cuanto más simples eran el cinturón y el cordón, más rápido aparecía el pecado comprensible. El comentarista señaló
que los protocolos casi nunca permitían discutir la ropa como medio de protección. Invariablemente, la convertían en un signo de resistencia. Lo llamó alegoría administrativa. Un objeto cotidiano, privado de contexto, se convertía en símbolo de culpa. A continuación, estudió el procedimiento de la resolución. En los actas figuraban jurados adultos, testigos y notarios. Su trabajo se distribuía por días, indicados con palabras. Precisamente en los días de planificación, previos a los pasos clave, aparecían las órdenes sobre las salidas de los carpinteros, la preparación de leña y el refuerzo de las guardias. El comentarista no sacó conclusiones precipitadas sobre un final escrito de antemano, pero señaló la correlación. Cuanto más insistentemente el tribunal desviaba la conversación hacia la ropa, más se preparaba la ciudad para un desenlace espectacular. Esta sincronización en cadena de las instituciones, la curia, los servicios municipales, los predicadores, la guardia, significaba que el ejemplo para la multitud se construía como una operación práctica y no como una repentina revelación de justicia. Al mismo tiempo, encontraba rastros de resistencia interna. Entre las notas al margen, se encontraban comentarios cautelosos de clérigos adultos sobre el riesgo de vincular el corte de la ropa con la herejía, sobre que la teología no es lo mismo que el vestuario. Pero estos comentarios se perdían en la rutina administrativa del proceso. Allí, donde se ponían sobre la mesa los presupuestos y los gráficos de seguridad, las cautelosas dudas perdían peso. El comentarista señaló que el mecanismo no solo presionaba, sino que sustituía el contenido por la forma. En lugar de analizar las visiones, se analizaba el cordón. Esa fue la victoria de la administración sobre la teología, por la que pagaron con sus vidas los prisioneros adultos. Volvió de nuevo a la multitud para comprender la psicología del ejemplo. La ciudad, llena de artesanos adultos, comerciantes y mercenarios, necesitaba una historia clara y breve. A esta historia se le dio un tema, violación de las buenas costumbres, y un ancla visual, corte masculino. La comprobación de lo cotidiano se convertía en un ritual de culpabilidad que el espectador podía relatar en casa sin citar tratados latinos. En este sentido, la vestimenta era el vehículo ideal para la acusación. Es visible, es cotidiana, se puede dividir en suyo y ajeno. El comentarista escribió: la visibilidad es la moneda del proceso. Su análisis alcanzó un punto de inflexión cuando superpuso la serie temporal de interrogatorios a la lista de exigencias morales. Resultó que cada vez que parecía que había que pasar a la teología en esencia, la máquina volvía a poner en marcha el punto sobre el vestido. La transición se frustraba. La multitud obtenía un nuevo motivo para sonreír y susurrar, y el protocolo, otra constatación más de obstinación. Así, los puntos morales se convirtieron definitivamente en trampas para la herejía. No solo abrían la puerta a la acusación, sino que cerraban la puerta a la conversación sobre la esencia de la fe. Se derrumbó la última barrera entre lo cotidiano y lo político. Quedó un escenario en el que se mostraba a la parte contraria como una amenaza al orden natural. Al margen de estas hojas, el comentarista comenzó a esbozar el plan de un futuro folleto. Tenía que explicar al público una cosa sencilla sin adornos. La disputa sobre la vestimenta no era una disputa sobre la moral, sino una ingeniería de control. Reunió 5 puntos de apoyo: lecturas públicas sobre las conveniencias como preparación del oído, comparación de las cuestiones judiciales con los intereses de los anglo-borgoñones, transformación de los puntos morales en tecnología de fijación de la obstinación, lanzamiento de la multitud a la exigencia de un ejemplo, y por último, el trasfondo económico de la ejecución. Cada pilar se basaba en aburridos documentos
y en decisiones adultas, especiales y procedimentales. En esta serie, la leyenda parecía una breve canción y el asunto una larga contabilidad. Moviendo el codo, releyó la lista de sus propias notas al pie, donde anotaba las consecuencias médicas para los presos adultos, los gastos organizativos, la fórmula, condición, fijación, recalificación, y comprendió que el conflicto no había madurado en la leyenda, sino en la gestión. La multitud exigirá un ejemplo, porque se le ha dado una señal clara. El tribunal dará un ejemplo, porque se puede controlar como el calendario de siembra y cosecha. Y solo el papel, que no tiene prisa, mantendrá este esquema a la vista, para que dentro de unos años, alguien en la misma sala pueda mostrar cómo la ropa se convirtió en una prueba de la política. Así, terminaba su segundo ciclo de análisis y comenzaba el tercero, en el que ya no había que desentrañar cómo se había construido la trampa, sino cómo y por qué se había aceptado como norma. Pasó a los fragmentos sobre las lecturas públicas y observó cómo cambiaba el ritmo de la ciudad unos días antes de las reuniones decisivas. En los templos y en las puertas se leían extractos sobre las buenas costumbres, en los que se recordaba suavemente a los oyentes adultos la división de roles, el orden y la obediencia. El comentarista comparó estas fechas, registradas por escrito, con el diario de los guardias de la prisión y con las facturas de gastos. Las curvas eran paralelas. El día en que los sermones reforzaban el tema de la modestia, la prisión recibía más paja y cuerdas. Los carpinteros, un anticipo para la reparación del suelo, y los guardias, raciones adicionales. No se trataba de un acuerdo secreto, sino de una coordinación entre instituciones, en la que el ritmo moral se ajustaba de antemano al ritmo técnico del castigo. Destacó la implacable simplicidad de este mecanismo. Bastaba con dirigir la atención de la multitud hacia el vestido para permitir que la administración pusiera en marcha el gasto como si fuera una exigencia de la propia opinión pública. A continuación, analizó el esquema de presión a través del consentimiento. En un bloque de protocolos, se registraba el retorno al vestido femenino. En otro, la reaceptación del masculino por voluntad propia. Entre ambos, había días llenos de controles nocturnos y manipulaciones descuidadas o deliberadamente provocadoras con los cordones. El comentarista señaló cómo se ponía a la prisionera adulta en una posición de vulnerabilidad constante, en la que el consentimiento, falso, se convertía en moneda de cambio y cualquier fallo se transformaba en prueba de terquedad. Planteó la siguiente fórmula: cuando la seguridad física depende del corte y los cordones, y el control pertenece a quienes son capaces de violarla, cualquier movimiento del cuerpo bajo supervisión se registra como un signo de voluntad. La fijación legal sustituía la posibilidad real de elección. Para mostrar cómo esta sustitución se convierte en la norma, desglosó las cartas de los funcionarios eclesiásticos, en las que los clérigos adultos discutían el peligro del mal ejemplo. En estas cartas se expresaba la preocupación por la corrupción de los débiles, y el comentarista vio cómo el concepto de débil se extendía ampliamente a toda la ciudad. Cuanto más amplia era la debilidad, más amplia era la legitimidad de la corrección. Entonces, un detalle cotidiano, un cinturón, unos cordones, un corte, se convertía en un botón de demostración que activaba una explicación estable. La rebeldía no está en el dogma, la rebeldía está en lo visible. Señaló cómo esto resolvía la principal tarea política de los anglo-borgoñones: desangrar el símbolo de la resistencia sin complejas disputas sobre la legitimidad. Cuando el cuerpo está marcado con ropa incorrecta, la multitud ya tiene la clave para interpretarlo, y las posteriores construcciones teológicas solo refuerzan la conclusión ya preparada.
Mientras tanto, la trama económica no le dejaba escapar. Levantó las listas de compras de leña y de construcción de locales para almacenar el inventario de la ejecución. Allí figuraban las cantidades, expresadas en palabras, y los plazos, calculados en semanas. Los artesanos adultos informaban sobre los días en que traían las cajas, reforzaban los postes y probaban los mecanismos. No sacaba conclusiones sensacionalistas de estas líneas. Subrayaba que el castigo era un proyecto administrativo que requería una planificación presupuestaria. Para un proyecto de este tipo, es más conveniente tener una acusación que no requiera un análisis minucioso. La ropa resolvía esta tarea, visible, sencilla, apta para ser repetida en sermones y folletos, convertía la represión política en una lección de modestia. En la ciudad, la necesidad de un ejemplo crecía capa tras capa. El comentarista que observaba la plaza vio cómo los artesanos y comerciantes adultos captaban el ritmo. Al atardecer, aparecieron guardias reforzados. Al amanecer, conversaciones sobre que se restablecería el orden. Observó cómo los comentaristas en las esquinas del mercado repetían el vocabulario de los protocolos, en los que el corte masculino se objetivaba como violación del orden establecido. Aquí no había discusiones sobre las sutiles diferencias entre el voto y la costumbre. Aquí reinaba una taxonomía de signos visibles accesible a todos. Describió por separado la secuencia de fracasos en los intentos de llevar el proceso al plano teológico. Cada vez que los defensores intentaban insistir en las preguntas sobre las visiones, la conciencia, la voluntad de los cielos, la máquina volvía la conversación al vestido. Se producía un sencillo bucle, de la ropa a la obstinación, de la obstinación a la independencia perjudicial, de ahí a la influencia peligrosa, y a continuación a la necesidad de limpiar la ciudad. Los miembros adultos del tribunal, cansados de las largas sesiones y bajo la presión de la administración, aceptaban este breve recorrido porque ahorraba tiempo y recursos y se ajustaba a las expectativas de la multitud. El comentarista señaló: la rapidez sustituía a la justicia. No se limitó a las cartas y los protocolos. Cotejó estas filas con los tratados de los médicos y los informes de la guardia sobre las lesiones de los detenidos adultos. Allí se indicaba que, en las noches previas a las sesiones clave, aumentaban las quejas por contusiones, abrasiones, resfriados e insomnio. Incluyó estos datos en la base de datos general, no por compasión, sino por precisión. El proceso, que se basaba en la modestia, se convertía en una carga para los cuerpos que permanecían encerrados durante la noche. Así, la ingeniería política trasladaba los costes a quienes no tenían protección y los monetizaba como espectáculo moral. Por último, sacó a relucir algunas notas esporádicas sobre las dudas dentro de la propia curia. Allí, donde los canonistas adultos escribían con cautela sobre los riesgos de mezclar lo disciplinario y lo dogmático, el comentarista ponía signos de exclamación. Estas líneas mostraban que la manipulación de las normas era consciente no solo por parte de los críticos, sino también por parte del sistema. Sin embargo, la fuerza del procedimiento superaba a la duda. Sus tablas convencían. Cuando el poder político vincula el resultado teológico con la prueba cotidiana, la prueba gana. El cuerpo pierde porque debe servir de marca. Con este conocimiento, volvió a la estructura del relato que había concebido para el futuro folleto. Era necesario transmitir al lector la idea sin adornos. La disputa sobre la vestimenta se convirtió en un instrumento clave de acusación política, porque vinculaba la señal visible con el resultado controlado. Para la multitud era un simple teatro. Para la administración, una contabilidad conveniente.
Para el tribunal, un atajo desde la decencia hasta la herejía. El comentarista anotó la última línea en esta etapa. Si no se rompe este cordón umbilical, la ciudad seguirá confundiendo la preocupación por la conciencia con la edición del vestuario y la legitimidad con una puesta en escena exitosa en la plaza. Le quedaba dar el siguiente paso, pasar de las notas al margen a un informe coherente en el que el mito de la depravación se enfrentara al más árido conjunto de documentos. Comenzó a recopilar material en una exposición coherente, dejando de lado las leyendas y las anécdotas cotidianas. En la primera hoja, colocó las lecturas públicas sobre las conveniencias como preparación del oído. En la segunda, la secuencia de interrogatorios, donde la prueba cotidiana se traducía en un peligro teológico. En la tercera, los registros contables con las sumas escritas con palabras. En la cuarta, los registros médicos sobre las consecuencias para los prisioneros adultos. En la quinta, las notas sobre cómo la multitud se preparaba para exigir un ejemplo. Describió cómo se repetían las mismas combinaciones, el recordatorio de los roles naturales en los templos. Luego, el refuerzo en los protocolos de los puntos sobre la vestimenta. Luego, la fijación de la obstinación. Paralelamente, la aceleración de las compras para el cumplimiento. Y finalmente, el ruidoso impulso de la plaza hacia la purificación. Esta mecánica era escasa en emociones y rica en coincidencias. No necesitaba palabras grandilocuentes para demostrar que la disputa sobre la tela servía para pasar rápidamente de un signo visible a una sentencia política. A continuación, sacó en una sección aparte el esquema de las condiciones. A las prisioneras adultas, en las húmedas celdas, se les ofrecía clemencia a cambio de volver a vestir ropa de mujer. Las capas de paja húmeda, los controles nocturnos, el miedo a los abusos y las humillaciones convertían la ropa con cordones internos en una cerradura elemental. Cuando, bajo supervisión, se rompía el cordón o desaparecía el cinturón, los protocolos registraban el retorno a lo masculino e inmediatamente incluían la retórica sobre la obstinación. El comentarista describió que no se trataba de una invención empresarial de los últimos panfletos, sino de un procedimiento real, visible en la intersección de las notas de la prisión, las facturas económicas y las fórmulas judiciales. Donde se hablaba de modestia, en realidad se aplicaba un modelo de consentimiento dependiente, cuerpo vulnerable, nudo controlado, registro de la desobediencia, traslado a la categoría teológica. Esta lógica no necesitaba sutilezas, sino repetición. Y era precisamente la repetición lo que daba a la maquinaria administrativa ventaja sobre cualquier apología. Añadió al conjunto de pruebas cómo los predicadores adultos reflejaban el vocabulario de los protocolos. En los días en que se registraba la condición, en la ciudad se escuchaban instrucciones sobre la humildad y la obediencia sin mencionar nombres ni detalles. Se proponía al público pensar en los roles, no en los derechos. Cualquier intento de defender la practicidad del corte masculino, por motivos de seguridad, se declaraba una conspiración. En las páginas de sus notas, el comentarista lo llamó higiene de la visibilidad. Todo lo que mejora la seguridad cotidiana, pero oculta el acceso a la vigilancia, se marca como peligroso porque obstaculiza la sumisión demostrativa. Así, la discusión sobre la ropa no solo sustituía a la teología, sino que aclaraba el objetivo político. Quien no permite el libre acceso de la vigilancia al cuerpo, no permite el libre acceso del poder a la mente de la multitud. No dejó de lado la economía del espectáculo. Para las arcas municipales, el ejemplo público tenía un precio. La leña, las tablas, las fijaciones, la guardia reforzada, el pago a los artesanos. Todo ello suponía un gasto que se quería justificar
con unos ingresos comprensibles, el respeto al orden, la obediencia y el miedo predecible. Cuando la acusación se basaba en sutiles disputas teológicas, esta conversión funcionaba mal. Cuando la acusación se basaba en un nudo incorrecto y un corte extraño, la conversión funcionaba rápidamente. El comentarista comparó las curvas. Cuanto más corta era la cadena entre la decencia y la obstinación, más estable era el mecanismo urbano de organización de la ejecución y menos esfuerzo teológico se requería. A esta parte del texto añadió una nota tabular en la que se yuxtaponían palabras y fechas, sin adjetivos emocionales, para no dar motivos para acusarlo de parcialidad. A nivel de psicología de masas, describió una línea familiar a todas las ciudades. Cuanto más evidente era la señal, más fácil era la movilización. La señal de la ropa funcionaba al instante, porque vivía en los cuerpos y estaba a mano como ejemplo para cualquier predicador. Los artesanos y mercenarios adultos no necesitaban comentarios sobre los cánones. Necesitaban un gesto que se pudiera repetir en una conversación en el mercado. Así, el corte masculino se convirtió en una abreviatura para cualquier argumento de defensa ignorado, y cuanto más se utilizaba esta abreviatura, más fácil era olvidar que la cuestión inicial del proceso no se refería al corte y la costura, sino al derecho y el poder. Una vez acumulado suficiente material, pasó al modelo de conflicto. En una hoja, mostró cómo la multitud llega a una disposición predecible. En otra, cómo los miembros del jurado, hombres adultos cansados de la rutina diaria, eligen el camino más corto, porque coincide con el calendario económico. En la tercera, cómo la administración sincroniza los sermones, el régimen penitenciario y las compras para su ejecución. En el centro de este nudo se encontraba la fórmula de la que dependía el resultado. Si el cuerpo solo se considera correcto cuando hay libre acceso a él para su supervisión, cualquier otro corte se considerará obstinación, lo que significa que ya se ha construido el puente hacia la herejía. El comentarista dejó junto a esta fórmula una severa observación. Tal interpretación de la modestia destruye las fronteras entre la seguridad personal y la lealtad pública, y es precisamente por eso que resulta conveniente como instrumento político. Al final de esta parte, trazó los límites entre el mito y el documento. El mito exigía llamar al proceso castigo por libertinaje, porque era breve y atractivo. El documento insistía en otra cosa. Ante la sociedad, se representó la sumisión secuencial de los tejidos y los cuerpos a la necesidad administrativa. El mito trasladaba el centro de gravedad al carácter. El documento volvía a la técnica de control. Preparó la transición al final, donde se analizará cómo a partir de un conjunto de notas surgió el folleto, la ropa y el poder, cómo describió sin adornos el esquema de manipulación de las normas y cómo, años más tarde, la curia se vio obligada a reconocer que en este asunto se utilizó la modestia como palanca. Solo le quedaba reunir las tablas dispersas en una fila ordenada para que el lector viera no un monumento a la leyenda, sino una cadena de montaje en la que la decencia se convertía en herejía, la condición en obstinación y el ejemplo en justificación de lo inevitable.